Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 20. En aquellos días Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Salmo 117 o 116. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Domingo tras domingo, día tras día, esta palabra está en el centro de su acción. Tomad, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y nadie que no quiera atenuarlo, transformándolo en puro símbolo y recuerdo, podría explicarlo, pues el pan sabrá a pan y el vino a vino, y esto nadie podrá refutarlo o negarlo. Pero desde la fe comprendemos por la transubstanciación, es decir, por la acción del Espíritu, que ya no es pan ni vino, sino el cuerpo y la sangre del Señor presente, y que convierte a quien lo come en testigo de algo inenarrable. Así como el vino y el pan se han transformado en él, así nosotros los participantes en la Eucaristía debemos transformarnos en su cuerpo,
unidos y siendo su presencia más verdadera en el mundo. Sin esto, nuestra participación en la Eucaristía quedaría incompleta y recibir a Jesús en comunión seguirá siendo un signo vacío. Publicación de la página católica de Aletheia. Es y sigue siendo el misterio de la fe, pero este misterio parece ejercer cada vez menos fascinación. Las curaciones milagrosas, exorcismos, liberaciones mediante la imposición de manos, bendiciones, etc., son más populares y diría yo más peligrosas y dañinas para la comprensión del misterio de la fe y de la enseñanza de Jesús. Sin embargo, el Señor critica este deseo de milagros espectaculares. No es de ellos de donde viene la salvación, sino que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, hemos escuchado en el Evangelio, en este discurso del pan de la vida. Aún no hemos logrado comprender el vínculo íntimo que Jesús quiso establecer con la vida de cada uno de nosotros. Él sigue, por culpa nuestra, ausente del mundo, de nuestros acontecimientos, de nuestras historias. Sigue encerrado en los sagrarios o relegado a los cielos, y limitado por nuestras obras y nuestra religiosidad de méritos, que por supuesto será siempre insuficientes, porque Dios es gratuidad y don inestimable para la salvación del hombre. No puede haber mediación ni espiritualidad en la Iglesia si se oculta este inefable misterio del pan de la vida, de la Eucaristía. La carne de Jesús es el mismo que viene en su persona divina y humana y nos introduce en una nueva creación. Un idioma verdaderamente difícil para quien lo escucha por primera vez en la historia. Sin embargo, la fe toca el corazón de los discípulos y ellos creen. Ciertamente es un abismo de profundidad creer cada vez más profundamente que la Eucaristía nos da vida infinita a nosotros y a través de nosotros que la recibimos también a los demás. A veces se experimentan grandes alegrías en la comunión. Un hermoso regalo, pero la fe nos dirige a creer que la vida que viene es infinitamente más de lo que percibimos. Busquemos con fe la Eucaristía, que es el pan que nos trae a todos el bien. Para los judíos las palabras de Jesús son absurdas. Es imposible ser caníbal y comer la carne de un hombre y mucho menos beber su sangre. Aún hoy los judíos no comen sangre porque la sangre es vida y la vida pertenece a Dios. Por eso el lenguaje de Jesús es inaceptable y en sus debates resaltan lo que para ellos es absurdo. Para los cristianos, sin embargo, la revelación de Jesús es maravillosa y clara. Recuerda lo ocurrido en el cenáculo. Jesús continúa diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Comer el pan de Jesús ya significa poseer la vida eterna. El don eucarístico es el regalo más hermoso que Jesús nos ha dado. Nos permite entrar en la más íntima comunión con Él y con el Padre. Nos hace vivir su vida y nos enseña a dar la nuestra. Dice Enzo Bianchi: en nuestra pobre carne, en el cuerpo de miseria, Filipenses 3:21, que somos, allí mismo encontramos a Dios, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, Colosenses 2:9. Carne para masticar y sangre para beber son la condición en la que Jesús se entrega a nosotros, en la que Dios se entrega a nosotros, alcanzándonos donde estamos y no pidiéndonos que ascendamos a su condición divina, acción para nosotros imposible, solo fruto de un orgullo religioso enfermo. Al entrar en nosotros, la carne y la sangre de Cristo nos transforma, por participación, en carne y sangre de Cristo, produciendo lo que para nosotros es imposible: convertirnos en hijos en el Hijo, el unigénito amado por el amado, el Padre con amor infinito, el Espíritu Santo. Hasta aquí Enzo Bianchi. El término habitación, tan querido por el evangelista Juan, se introduce aquí por primera vez en su evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Significa comunión de vida.
Es el término típico del amor, la realidad de dos seres que, aunque distintos, habitan el uno dentro del otro. Es el canto de la reciprocidad. De hecho, para los judíos, el acto de comer del mismo plato y beber de la misma copa, como sucede en la Eucaristía, en la última cena, significa hacer parte de la vida de la otra persona, participar de la misma vida. Por eso entonces, puede suceder que quien participa de la Eucaristía sin pensar en lo que hace, por pura tradición, por cumplir, o peor aún, por miedo a un castigo, no entra en comunión con el Señor. Por el contrario, amar significa acoger conscientemente al otro, haciéndose su hogar, habitando y haciéndose vida del otro y para el otro. Dice un teólogo, el compartir el mismo pan y la misma copa en un lugar determinado une a los fieles al Cristo total, uniéndolos entre sí con todos los que participan del mismo pan. La comunión es, por tanto, la fuente y la fuerza de toda vida comunitaria entre cristianos. En oración, le pediré a Jesús que me permita permanecer en Él y habitar en Él. La Santísima Virgen María nos ayuda a permanecer y habitar en su Hijo Jesucristo, a alimentarnos de su cuerpo y sangre, para que unidos a Él sigamos alimentando al mundo, de tal manera que todos podamos cooperar en la construcción de una nueva humanidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.